Saludos, estimados miembros del comité. Nosotros somos del grupo 2 y vamos a presentar sobre el reto 12, la estructura del protón, como proyecto final de la comunidad de altas energías del Bongo Physics. Ahora, para comenzar, ¿cuál es la estructura del protón? Bueno, acorde a la cromodinámica cuántica o QCD, el protón es una partícula compuesta por partones que conforman los quarks de valencia, los gluones, que son los mediadores de la fuerza fuerte, y un mar de pares quarks-antiquarks que se crean y se destruyen continuamente. Ahora bien, la idea es que debido al confinamiento del color, ninguno de estos constituyentes puede ser, bueno, es observable de manera directa, por lo que acceder a la estructura se logra de forma indirecta al dispersar un electrón puntual con el protón en un proceso llamado dispersión inelástica profunda o DIP. Ahora, la cinemática de este proceso se describe mediante dos variables cinemáticas, que es la variable de Bjorken, X, y el cuadrimomento Q cuadrado, que hacen referencia a la cantidad de momento que lleva un partón y a la resolución de la sonda respectivamente. Ahora, la información partónica se obtiene de estudiar la dependencia entre la función de estructura F2 con las mencionadas variables cinemáticas, del cual se ha obtenido resultados interesantes, tales como el escalamiento de Bjorken, de donde se concluye que los partones son partículas puntuales, y la violación de este escalamiento que permitió identificar tres regiones físicas: la de bajo X, que es el mar de gluones; de medio X, que es la región de transición; y de altos X, que es de la región de quarks de valencia. Ahora, si bien ya se saben las implicaciones de la violación de escalamiento, el reto está en definir en qué condiciones sucede dicha violación, por lo que el objetivo del proyecto es reconstruir los regímenes de violación del escalamiento de Bjorken en la dispersión inelástica profunda, pero desde el punto de vista de Machine Learning clásico, con el fin de estudiar la emergencia de los diferentes escenarios en los modelos partónicos, es decir, valencia, transición y mar de gluones. Para llegar a este objetivo general, vamos a seguir objetivos específicos que se resumen en analizar y reconstruir los datos experimentales de ERA y SLAC sobre dispersión inelástica profunda entre el electrón y el protón. Luego, alimentar con esta información a los modelos Machine Learning para que estos aprendan la relación entre las variables cinemáticas con el factor F2. Y luego, testear cómo estos algoritmos clasifican las tres regiones físicas mencionadas anteriormente. Antes de entrar a los algoritmos y la presentación de nuestra metodología, entonces primero tenemos que entender de dónde vienen nuestros datos, porque la combinación de los dos experimentos es clave para todo el análisis. Primero utilizamos datos del experimento ERA, que es un colisionador electrón-protón localizado en Desi, Alemania, que tiene una energía de centro de masa de aproximadamente 319 gigaelectronvolts, lo que le permite acceder a valores de X bajo y Q cuadrado alto, que corresponden a la región del régimen físico de Marte y Lugones y la región de transición. La otra parte de los datos proviene del experimento SLAC, que es un experimento de blanco fijo, electrón-protón, que en este caso tiene una energía mucho menor de electrones, alrededor de 26 gigaelectronvolts, que incide sobre un protón en reposo. Esto permite tener valores de X alto y Q cuadrado bajo, que corresponden al régimen físico de valencia. Estos valores de energía son importantes porque a mayor energía de colisión, entonces alcanzamos valores de X bajo y Q cuadrado altos. Y al tener la combinación de los datos de los dos experimentos, en nuestro caso tenemos 1900 puntos que cubren el espectro completo del régimen partónico. Ahora, para nuestra metodología, luego de tener los datos de ERA y SLAC en conjunto, entonces definimos cuatro variables de entrada, que en este caso son logaritmo de X, logaritmo de Q cuadrado, F2 y la sección eficaz reducida. Luego de esto, exploramos una familia de algoritmos en paralelo, que comenzando tenemos Machine Learning supervisado, donde utilizamos los algoritmos de Extra Trees Regressor, regresión logística y Random Forest. Luego también aplicamos Machine Learning no supervisado con el algoritmo de K-means, con K igual a 3 para las tres regiones físicas que nos interesaban. También hicimos un ensamble que combina Extra Trees y el Gaussian Process Regression con un meta regresor rich que se llama Stacking.
Y por último, hicimos un acercamiento a Machine Learning cuántico aplicando circuitos variacionales de clasificación y de regresión con 2 qubits. Todo esto con el objetivo en común de lograr una interpretación física donde pudiéramos identificar la violación del escalamiento de Bjorken y las regiones de estructura del protón que corresponden a los mismos objetivos antes mencionados. Ahora, presentamos algunos de los resultados más importantes. Primero hicimos la reconstrucción del gráfico de F2 en función de Q2 para distintos bines de X de Bjorken, aquí con 1216 puntos de datos experimentales limpios, aplicamos un desplazamiento vertical multiplicativo de 2ix, solo para que las curvas no se superpongan, y aquí vemos lo que ya se había mencionado antes, ¿verdad? Cómo cada experimento aporta datos a cada una de las regiones. Siguiendo con los demás resultados, también logramos reconstruir el gráfico de F2 en función de Q cuadrado para los datos de Slack que corresponden a valores bajos de Q cuadrado, y de esto podemos ver que F2 decrece con X y que para valores bajos de X tenemos más partones, que es la región que tenemos dentro del cuadrado rojo, donde vemos mayor contribución del mar de gluones. Esto también nos dice que a medida que X va a 1, entonces dominan los quarks de valencia. Asimismo, calculamos la fracción del momento lineal total del protón que cargan específicamente los quarks de valencia. Y obtuvimos que estos cargan 16% del momento lineal a partir de los percentiles mostrados en la pantalla. Esto nos dice que el 84% restante vive en el mar de quark gluones. Y este 16% que se obtuvo es consistente con lo que nos dice la física de partones, de que el protón es mucho más que los 3 quarks de valencia. Y ya hablando de los resultados obtenidos a partir de los algoritmos de Machine Learning, uno de los que más nos llamó la atención fue a partir del no supervisado, el algoritmo de K-means, donde le entregamos al algoritmo los datos de log de X y log de Q cuadrado, y el algoritmo por él mismo clasificó o hizo 3 clusters que llamó cluster 0, cluster 1 y cluster 2. En este caso se ve en la imagen de la izquierda que el cluster 2 aisló el mar de gluones de forma perfecta con 251 de 251 puntos sin contaminación. Sin embargo, nos llamó la atención que al hacer un cruce entre los clusters y el experimento de origen de cada punto, que eran de ERA y Slack, se puede ver que el clúster 0 y el clúster 2 corresponden al 100% de los datos de ERA, que es el que vemos a la derecha en color aqua, y que el 98.9% de los datos corresponden a lo que es el clúster 1, que son los datos de Slack. Entonces, esto nos dice que K-means no necesariamente recuperó las regiones físicas del protón, sino que más bien nos está dando una información de la cobertura experimental. Y esto no significa que esté mal, o de que invalide el resultado, sino que tenemos que ser más cuidadosos al hacer una interpretación física de que si esto es física real o si es simplemente un artefacto de cómo se recolectaron los datos. Para el aprendizaje de Machine Learning supervisado, evaluar nuestro ensamble lo hicimos con un coeficiente de determinación R cuadrado, al que además le aplicamos una validación cruzada de 5 pliegues autofold, calculando otro R cuadrado o F, que alimenta el metaregreso Rich. Con esto lo hicimos para evitar posibles fugas de información. Los resultados fueron muy favorables, ya que en F2 el coeficiente de determinación fue de 0.987 en prueba y 0.994 en validación cruzada. Lo mismo para sección eficaz reducida, que dio un valor de 0.968. Los pesos internos que se implementaron muestran que el extratriz domina en la predicción puntual y el Gaussian Process aportó más en regularización. Sin embargo, como se observa en las gráficas tanto de F2 como para sigma R, hay evidencia de que existió sobreajuste en los primeros puntos. Pero esta fidelidad nos permitió igual reconstruir la siguiente gráfica. Esta es la función de estructura F2 frente a Q cuadrado, donde aplicamos el mismo multiplicador de escala que en la reconstrucción de 2xy. Aquí cada curva continua que se traza representa una predicción no paramétrica que se realizó con el Gaussian Process, GPR, que se entrenó de forma independiente para los 24 bins de la variable de Bjorken, además de un modelado de las incertidumbres experimentales. Ya con todo el ensamble
graficado se codificó por colores las curvas basándose en los tres regímenes cinemáticos. Azul para el mar de gluones, verde para la región de transición y en naranja la región dominada por los cuartos de Valencia. Abajo es X, pues las curvas ascienden con Q cuadrado, en la franja intermedia se aplanan y a un alto X descienden. Ese cambio en la pendiente es lo que entendemos como la violación del escalamiento de Bjorken. Ya reconstruida esta función de estructura, pasamos a delimitar las regiones con tres clasificadores. Los comparamos sobre una misma muestra de prueba de 615 puntos, donde 250 fueron de entrenamiento y 365 de prueba. El Random Forest alcanzó una exactitud de 0.997, pero evidenciando también sobreajuste. Logreg, con un valor de 0.859, presentó una confesión concentrada en ciertos puntos que fugaron de la región de transición hacia la región de Valencia, que veremos enseguida en el siguiente gráfico. Y el clasificador que implementamos BQC, Variational Quantum Classifier, dio un valor de 0.620, donde la región de transición la reclasifica como Valencia en su totalidad. Para ilustrarlo mejor, planteamos tres gráficos de los tres clasificadores con fronteras de decisión. El Random Forest traza fronteras verticales sobre X, evidenciando un 100% de sobreajuste mencionado. Loreg, en cambio, traza fronteras inclinadas, lo que muestra que en sus decisiones de clasificación también ciertos valores de la variable de Bjorken dependen de Q cuadrado, ya que existe solapamiento en la región de transición hacia la región de Valencia. Esto nos da evidencia de que existen funciones partónicas que no son ni quarks ni gluones. Y BQR, como se muestra gráficamente, no reconoce la región de transición. Y como aporte a este proyecto también implementamos una regresión cuántica con con un regresor Variational Quantum Regressor. Esto es un regresor híbrido sobre un circuito que opera con 10 qubits. Cada qubit se usa para cada variable. Uno es para log x y el otro es para log q cuadrado. El primer qubit es angle embedding. Este toma el valor del dato que queda codificado en la orientación del qubit y el strongly entangling aplica compuertas controladas que entrelazan ambos qubits para captar pues esta correlación que debe existir entre q cuadrado y x. El coeficiente de determinación que dio para BQR fue de 0.685, que fue por encima del Reach. De este es el regreso Reach, que dio solo 0.422. Y muy por debajo del Random Forest Regressor. Y muy por debajo también del ensamble, que ronda en 0.98 del sobreajuste. La gráfica muestra pues dos límites. A F2 alto la predicción se satura cerca de 1 y a un F2 bajo la dispersión se abre en abanico por la falta de información limitada de los dos qubits. Ok, referente a la estructura del protón, se mostró que este posee funciones partónicas más complejas que los quarks Abby-Down, y estos incluyen los gluones, quarks strange, charm, entre otros. Referente al aprendizaje no supervisado, en K-mean se observó que el clúster 2 aísla el mar de gluones con 251 sobre 251 puntos sin contaminación. Dentro de este mismo marco, al realizar una validación cruzada con los experimentos de origen, se observó que el clúster 0 y 2 son 100% de ERA, mientras que el clúster 1 es 98.9% de SLAC. En el aprendizaje supervisado, se observó que la regresión logística o logreg fue el que mejor aprendió a distinguir entre las regiones físicas. Y esto se ve expresado en las fronteras inclinadas, en las fronteras de decisión, que se obtienen como consecuencia de la confusión al momento de clasificar entre las tres regiones físicas. El clasificador cuántico colapsa en la región de transición, ya que el 100% de la región C1 se reclasifica como región C2, por lo que este algoritmo es impreciso. Luego se observó los efectos del escalamiento de Bjorken y la violación del mismo en la reconstrucción de datos. Un ejemplo es en el gráfico de F2 versus Q cuadrado, en el que las curvas planas son del escalamiento de Bjorken, mientras que las curvas no planas son la violación de este escalamiento. Gracias.